Salmo capítulo 68. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Versículo 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Versículo 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Estamos en esta noche frente a un salmo de David. David es el autor del Salmo capítulo 68. Y no sabemos con exactitud en qué momento o cuál fue el contexto histórico en el cual David describe el Salmo 68. Lo que sí podemos decir es que es un cántico de victoria. Basta con leer el Salmo para darnos cuenta que el salmista canta la victoria. La pregunta es, ¿la victoria de quién? Y a la luz del Salmo nos damos cuenta que el salmista canta no su victoria, sino la victoria de Dios. Y así Dios se convierte en el personaje principal del Salmo 68. Este canto de victoria hace parte de las familias de los cantos de victoria que encontramos en el Antiguo Testamento. Como en Éxodo capítulo 15, cuando Moisés canta la liberación que el pueblo ha recibido de parte de Dios, una vez los ha sacado de Egipto y les ha permitido cruzar de manera milagrosa el Mar Rojo por el desierto rumbo a Canaán. También el canto de Débora en Jueces capítulo 5 tras la derrota de Sísara, entre otros. Este es un canto de victoria, pero hay algo muy particular en el Salmo 68. A medida que el salmista va cantando este cántico de victoria, al mismo tiempo está describiendo una historia. Y la historia que describe fue la historia vivida por el pueblo de Israel cuando el Señor los liberó de Egipto, el famoso Éxodo. Pero la historia se vuelve aún más interesante porque es como si el salmista contara la marcha de Dios mientras obraba salvadoramente a favor de su pueblo. Es Dios marchando de un lugar a otro lugar, y mientras el Señor marcha de un lugar a otro lugar, va venciendo a sus enemigos. De ahí que el título del sermón en esta noche es ese mismo: la marcha victoriosa de Dios.
la marcha victoriosa de Dios. Y la manera como vamos a desarrollar este salmo es en 5 encabezados. Realmente un salmo de 35 versículos, y por lo menos cuando hice el análisis de la estructura literaria, bien podía dividirse hasta en 7 partes. Sin embargo, voy a tratar de simplificar el gran contenido de este salmo en 5 encabezados. Y la manera como lo voy a hacer es que voy a seguir precisamente la descripción principal del salmista. Es Dios marchando victoriosamente a favor de su pueblo. Y mientras Dios marcha, el salmista nos presenta a Dios en primer lugar como un caudillo. Versículo 1 al versículo 6. Dios es un caudillo, un líder militar. Mientras Dios marcha y le va dando la victoria a su pueblo, el salmista nos presenta a Dios como un libertador. En segundo lugar, y eso está desde el versículo 7 hasta el versículo 18, como un caudillo y luego como un libertador. Mientras Dios marcha victoriosamente, el salmista lo presenta, número 3, como Salvador. Y esto está desde el versículo 19 al versículo 23. Mientras Dios marcha victoriosamente, el salmista lo presenta como Rey. Y esto está desde el versículo 24 al versículo 27. Y por último, mientras Dios marcha victoriosamente, el salmista lo presenta como Señor. Y eso lo encontramos desde el versículo 28 al versículo 35. Como caudillo, como libertador, como Señor, como Rey, como Salvador. Esas son las formas en las cuales el salmista presenta al Dios que marcha victoriosamente a favor de su pueblo. Vamos a seguir esos 5 encabezados paulatinamente mientras desarrollamos nuestro sermón. En primer lugar, Dios marcha como un caudillo. Miren la expresión en el versículo 1 del capítulo 68. ¿Cómo empieza el salmo? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Realmente estas palabras las está tomando David del libro de Números capítulo 10 versículo 35. ¿Recuerdan el texto en el cual iba todo el pueblo de Israel juntamente con Moisés, el caudillo de ese momento? Y mientras el pueblo tomaba el arca y se movía el arca, entonces Moisés repetía estas mismas palabras: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y evidentemente cuando leemos el libro de Números y el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta que mientras el pueblo marchaba, el Señor les iba dando la victoria en el desierto de sus enemigos. En otras palabras, la expresión levántese Dios es una petición que hace el salmista recordando que cuando el Señor se levanta para pelear y se levanta para juzgar. Y si se levanta para pelear y para juzgar, entonces el Señor le dará la victoria a su pueblo. ¿Quién va delante del pueblo de Dios? El Señor. El Señor es el que va delante del pueblo de Israel, guiándolo por el desierto. Eso mismo pide el salmista. Ahora, note la dinámica del Salmo 68. El salmista recuerda lo que Dios hizo por Israel. Luego lo trae a memoria en su presente y luego lo proyecta hacia el futuro. Realmente la marcha victoriosa de Dios del Salmo 68 no lo podemos limitar a un evento particular simplemente, no. Creo que la marcha victoriosa de Dios describe el obrar todopoderoso del Señor en su redención desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que David utiliza un ejemplo, pero la marcha es una marcha que dura desde antes, ahora y en el futuro. Para siempre el Señor será victorioso. Ahora miren esto. Él le pide al Señor que se levante para esparcir a sus enemigos. Ese verbo esparcir, ¿recuerdan dónde aparece? En Génesis capítulo 11, en la descripción de la torre de Babel, cuando el Señor descendió. ¿Para qué? Para esparcir a sus enemigos. Es un término militar. De allí que creo que está presentando al Señor en esta oración como un caudillo, como un líder militar, capaz de esparcir a sus enemigos, capaz de derrotar a sus enemigos, y esta derrota de sus enemigos le trae alegría al justo.
Es lo que dice el versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mientras el Señor va marchando, el Señor va delante del pueblo, el Señor va triunfando, su pueblo se goza por la victoria del Señor. El Señor es el caudillo, Él es el líder militar, Él va delante de nosotros. Pero a continuación, lo que hace el salmista es que evoca ese momento particular en la historia de Israel y lo usa para introducirlo en su oración y mostrarnos al Señor como un libertador. Miren el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste de delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, evoca ese momento. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. David trae a su mente la obra pasada del Señor, lo que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Y no tengo duda que se está refiriendo a la victoria que el pueblo de Israel pues obtuvo mientras caminaba a los límites del Jordán. Victoria que obtuvo a reyes como Sehón o como Og. Por ejemplo, Og, rey de Basán. Sehón era un rey amorreo y el Señor les dio la victoria. Pero ¿quién marchaba delante del pueblo? Era el Señor iba en el arca, el Señor marchaba en la columna de fuego en la noche, el Señor marchaba en la nube de día. Era el Señor el que acompañaba al pueblo y le daba la victoria. De allí que el salmista piensa en el monte Sinaí, la tierra tembló, el Señor desciende en Sinaí y su sola presencia produce un efecto muy particular en el monte. Tembló, y lo repite 2 veces. Llama de testigos a la tierra y al cielo para ver el poder de Dios en Sinaí. Miren esto, el Señor se levanta para marchar. Pero ¿dónde estaba el Señor? En el Salmo, el Señor estaba en Sinaí y se levanta desde el Sinaí y empieza a hacer un recorrido, empieza a marchar. La pregunta es, ¿para dónde va el Señor? Su marcha, ¿a dónde dirige a su pueblo? Nosotros sabemos que históricamente dirigía al pueblo de Israel a Canaán, pero note cómo David toma esa historia y ahora la describe como que el Señor está marchando a favor de su propia vida. Pero ¿a dónde marcha el Señor? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el lugar donde el Señor se mueve estratégicamente? Mientras nos lo presenta como un libertador, el salmista describe las victorias del Señor. Y miren esto que aparece en el versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, donde el Señor mismo derrotó a Og, rey de Basán. Monte alto el de Basán. Pregunta: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. El monte de Basán era un monte extremadamente alto, pero ahí el Señor le dio la victoria a su pueblo. David está diciendo, hay un movimiento estratégico de Dios. Él empezó su marcha, se levantó desde el Sinaí y está marchando con su pueblo hacia un lugar, está marchando hacia un monte que es codiciado por los montes más altos. Sin lugar a dudas, ese monte es el monte de Sión, es la ciudad de David. El Señor se dirige hacia aquel lugar, pero no camina solo. El Señor camina con su pueblo, va delante de su pueblo. Miren el versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Miren el movimiento estratégico. El Señor va de Sinaí hasta Sión, donde está el santuario de adoración, donde las personas postran su corazón delante de Él. Y entonces subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Miren de qué manera tan interesante David está interpretando lo que el Señor hizo por Israel una vez lo liberó de Egipto. El Señor tomó consigo a los cautivos que eran el pueblo de Israel y los tomó para sí. Los tomó a los cautivos para sí. En otras palabras, hizo libre a los esclavos para hacerlos esclavos suyos y que les sirvieran mientras caminaban en el desierto a Canaán. Eso significa cautivaste la cautividad.
Pero el punto es este: el Señor liberó al pueblo de Israel, a los cautivos, para hacerlos cautivos o siervos suyos, con el fin de llevarlos a la tierra prometida, la tierra de reposo para el pueblo. El Señor está caminando de Sinaí hacia un lugar muy especial con su pueblo que antes fue cautivo, pero que ahora ha sido libre por el Señor y ahora le sirve con gratitud. David recuerda eso, y no tengo duda que mientras él está recordando esta historia, él se está poniendo en el lugar de Israel. El Señor está marchando delante de David. El Señor marcha con David y le ayuda en su presente y le recuerda hacia dónde lo está llevando, hacia aquel monte de Sión donde está su santuario. El Señor es el libertador de Israel, pero el Señor es el libertador de David. Pero mire cómo lo presenta en tercer lugar, lo presenta como Salvador. Versículo 19: bendito el Señor, Adonai, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Y ese concepto de salvación en el contexto del Salmo pues evoca al pueblo de Israel. El Señor salvó, redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Salvó a su pueblo de lo que su pueblo estaba experimentando en Egipto. Y David aplica lo que el Señor hizo en el pasado, se lo aplica a sí mismo en el presente. El Dios de nuestra salvación. Así como el Señor liberó a su pueblo y salvó a su pueblo del mal, el Señor se ha convertido en mi Salvador. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos porque Él marcha delante de nosotros, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Qué interesante la hermenéutica de David. David está haciendo hermenéutica aquí. Él está interpretando los acontecimientos pasados y los está aplicando a su vida presente. Miren cómo los eventos pasados nos ayudan a enfrentar nuestro presente. Lo presenta como un Salvador, pero no se queda ahí. Ahora lo presenta como rey. El Señor le ha dado la victoria y lo describe en una procesión. Versículo 24, en cuarto lugar, como rey. Mira lo que dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde fue levantado el Señor? En Sinaí. ¿Notan el recorrido? Hay una marcha ahí. El Señor fue levantado, se levantó desde Sinaí y caminó con su pueblo. Ahora para David, ¿dónde está el Señor? Está en su santuario, en el santuario. Recorrió desde Sinaí hasta su monte santo, donde está su casa, y desde allí todos sus enemigos lo pueden ver. Este es un desfile triunfal. Es el rey regresando, es el rey caminando, es el rey marchando a su morada con la victoria y con el botín de esa victoria. Y todos los demás son testigos de la victoria del rey y lo acompañan en esta procesión. Los cantores van delante, los músicos van detrás, en medio de las doncellas con panderos. Todos están contentos y alegres porque es el Señor, su rey, ha obtenido la victoria y ahora está en el santuario. David entiende muy bien esto y por eso bendice al Señor y llama a que todos lo bendigan. Bendecida a Dios en las congregaciones. Y luego simplifica a todo el pueblo en 4 tribus. Ahí estaba el joven Benjamín, tribu del sur. Ahí estaban los príncipes de Judá, tribu del sur. Ahí estaban los príncipes de Zabulón, tribu del norte. Los príncipes de Neftalí, tribu del norte. David simplifica a todo el pueblo de Israel en estas 4 tribus. Todos ellos experimentaron la victoria de su rey, el Señor. Y ahora David se incluye dentro de las personas que recibieron la victoria. ¿Entiende lo que está haciendo? Para David es muy importante el pasado. Es muy importante el pasado, porque eso fortalece su fe en el presente. Y lo presenta finalmente como Señor, el Rey, pero ahora el Señor. Versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros.
Por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones. El Señor se ha movido de Sinaí a su santuario, a su casa, a su templo. Por eso David convoca a la congregación y dice que vendrán príncipes de Egipto, de Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. La victoria realizada por el Señor será conocida. Por eso en el versículo 32 dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Noten cómo la victoria que el Señor le dio a un pueblo se dio a conocer entre las naciones. ¿Ha leído el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que recordaban las naciones enemigas de Israel? La victoria que el Señor les había dado de sus enemigos. ¿Quiénes lo recordaban? Los enemigos recordaban la victoria de Israel. La victoria que el Señor le dio a Israel se convirtió en un testigo vivo del obrar salvador de Dios. Tanto así que las naciones extranjeras lo veían y lo reconocían así. Por eso David está siguiendo la lógica. Todos los pueblos deben cantarle al que cabalga sobre los cielos. Está marchando, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Entonces atribuid poder a Dios. Él es el Señor. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Ya no está en Sinaí, está en su santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y termina el Salmo diciendo: bendito sea Dios. La marcha victoriosa de Dios nos permite conocerle como un caudillo, pero también como un libertador, pero también como un salvador, pero también como un rey, pero también como un Señor. Y esta verdad pasada, David la aplica a su presente. No sabemos cuál es el presente de David, pero lo está utilizando sin lugar a dudas para ensanchar su fe, para fortalecer su fe y asimismo llenar su corazón de alabanza y de bendición al Señor. Querida iglesia, lo interesante del Salmo 68 es que Pablo cita este salmo. Y mire la forma en que lo cita en Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Mire la forma como Pablo cita el Salmo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Entiende lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está interpretando el Salmo 68 en la persona de Cristo. Ahora siga la idea. Si el Salmo 68 describe la marcha victoriosa de Dios, lo cual implica liberar a un pueblo cautivo para hacerlo siervo suyo, entonces quien marcha para Pablo es Jesucristo victoriosamente, quien ha liberado a su pueblo cautivo de los pecados y ahora los ha hecho siervos suyos. La marcha victoriosa de Cristo el Señor. Ahora mire lo que va a pasar si nos presentó al Señor en su marcha como un caudillo, como un libertador, como un salvador, como un rey y como un Señor. Entonces no tengo duda que Pablo cree lo mismo de Cristo. Mientras Cristo va marchando, Cristo es nuestro caudillo y líder del pueblo de Dios. Cristo es el gran libertador. Cristo es el Salvador. Cristo es el Rey quien regresa con el botín y Cristo es el Señor. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros también marchamos. Nosotros también marchamos. La marcha victoriosa de Dios, la marcha victoriosa de Cristo, la marcha victoriosa de la iglesia. Y es lo que Pablo en la carta a los Efesios nos recuerda. Miren conmigo el capítulo 5. Miren lo que dice Pablo, y el énfasis está en el verbo andar.
caminar, peripateo, caminar, andar, y está en imperativo, y andad en amor. Nosotros también marchamos y marchamos victoriosamente, pero no marchamos de cualquier manera, queridos hermanos, marchamos amando. Número 2, versículo 8, marchamos siendo luz, iluminando. Miren la última parte del versículo 8, andad como hijos de luz, y marchamos sabiamente. Miren el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en los tres casos, andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría, Pablo usa el mismo verbo, andar, peripateo, el cual describe una marcha. En otras palabras, la iglesia también marcha victoriosamente en amor, en luz y en sabiduría. Así debemos marchar. Pero ¿para dónde vamos? El Señor se movió del Sinaí a su santuario. Jesucristo se movió en las partes más bajas de la tierra, que es la tierra misma, su ministerio, su cruz, resurrección y gloriosa ascensión. Marchó hasta su gloria, donde está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, ¿para dónde vamos? ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, está marchando, está caminando, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para dónde vamos? Vamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a la gloria, marchamos hacia la gloria con el Señor delante de nosotros. Y esto trae dos cosas: nos exhorta y nos consuela. Nos exhorta y nos consuela. Nos exhorta porque mientras marchamos no podemos marchar de cualquier manera. Debemos hacerlo en amor, en luz y en sabiduría. Pero nos consuela porque mientras vemos todas estas cosas que pasan en el mundo, la despenalización del aborto, los enfrentamientos bélico-militares en Europa y muchas otras cosas más, que fácilmente pueden traer desesperación a una persona, desánimo y tristeza en su corazón, nosotros al leer el Salmo 68 somos consolados. Mientras todas esas cosas ocurren, la iglesia del Señor sigue marchando hacia adelante. Y lo que llena nuestro corazón de esperanza y de consuelo es que el Señor que marcha con nosotros fue el Señor que ya nos dio la victoria, y es el Señor con el cual estaremos un día para siempre en la gloria. Nos exhorta, pero al mismo tiempo nos consuela. Querido amigo, en esta noche, tú que has venido por primera vez a este lugar, la mala noticia para ti es que tú no vas en esta marcha. Esa es la mala noticia para ti, tú no vas en esta marcha, porque quien va en la marcha es el pueblo de Dios, salvado por Dios, quien recibió la libertad del Señor. Pero tú no has experimentado esa libertad, tú no vas en esta marcha. La mala noticia para ti es que mientras el Señor y su pueblo marchan, tú eres su enemigo. Tú eres su enemigo, y la victoria de parte del Señor está asegurada. Así que, querido amigo, escucha este llamado urgente.
La invitación que te hago en esta noche es a cambiarte de bando, es a no a permanecer más en el bando de los enemigos, sino a cambiarte de bando, a venir al bando de los que marchamos juntamente con el Señor en victoria. Pero para eso debes venir a Cristo, y solamente en Jesucristo, aquel caudillo, libertador, salvador, rey y Señor, encontrarás el perdón para tu vida. De lo contrario, entonces sufrirás la desgracia de caer en las manos de ese mismo caudillo. Querido amigo, escucha la predicación en esta noche como una oportunidad que el Señor te está dando para venir a sus pies de todo corazón, confesar tus pecados y rendirte a los pies de aquel que es poderoso para vencer. La victoria, la marcha victoriosa de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, te quiero dar gracias en esta noche por tu palabra y gracias por permitirnos entender el Salmo 68, un salmo muy largo, pero que pudimos simplificar en un obrar precioso del Señor como caudillo, como libertador, como salvador, como Rey y como Señor. Y esto muy fácilmente se describe en la persona de Cristo. Recibe, Señor, toda la alabanza y la gloria. Recibe, Señor, toda la adoración y permítenos con estas dos aplicaciones atender a la exhortación. Mientras marchamos debemos marchar bien, andando en amor, andando en luz y andando en sabiduría. Pero al mismo tiempo, Señor, que esta enseñanza consuele nuestro corazón en medio de las vicisitudes del mundo. Que podamos consolar el corazón a la luz de Filipenses 3, caminando, siguiendo a la meta, asirnos de tu mano, Señor, y estar en Sión, tan anhelado Sión, ese Sión celestial que hace parte de tu reino eterno. Allá anhelamos estar y allá queremos estar. Que este salmo sirva como una preparación para vivir mientras morimos. En el nombre de Jesús. Amén.